Desde los rincones más remotos del planeta hasta las mansiones más imponentes, hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Casas que más allá de sus muros de piedra o madera guardan secretos y almas que se niegan a partir. Prepárense para un viaje a través de la delgada línea entre la historia y el más allá. Hoy, les presento 5 de las casas más misteriosas y embrujadas del mundo. Lugares donde la presencia de lo inexplicable es tan densa como el aire mismo. La prisión de los espíritus olvidados. Primera parada nos lleva a el castillo de Leap en Irlanda. No es solo un castillo, es una fortaleza donde cada piedra parece susurrar una historia de traición y muerte. Construido en el siglo XIII, fue testigo de guerras sangrientas y rituales oscuros. La historia más escalofriante es la de su oubliette, una mazmorra donde se arrojaba a los prisioneros para que murieran lentamente, cayendo sobre estacas afiladas. Los huesos de miles de víctimas se acumularon allí. Se dice que el castillo está habitado por una entidad conocida como el Elemental, una criatura grotesca y putrefacta con un olor fétido a descomposición y azufre que emerge cuando la actividad paranormal es más intensa. Los visitantes han reportado empujones, gritos agonizantes y una sensación abrumadora de pavor. Este lugar no solo está embrujado, es una prisión para almas que jamás encontraron la paz. La mansión de la obsesión eterna. Cruzamos el océano hasta la casa Winchester en California, Estados Unidos. Esta no es una casa embrujada cualquiera. Es el resultado de una obsesión, una penitencia que duró décadas. Tras la muerte de su esposo e hija, Sarah Winchester, la heredera de la fortuna de los rifles Winchester, creyó ser perseguida por los espíritus de todos aquellos que murieron a causa de esas armas. Un médium le aconsejó construir una casa sin cesar para apaciguar a los fantasmas. Durante 38 años, la construcción nunca se detuvo. Escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que abren a paredes, pasillos laberínticos y ventanas en el suelo. Todo diseñado para confundir a los espíritus. Pero, ¿funcionó? Los relatos de apariciones, ruidos extraños y la sensación de ser observado son constantes. Se dice que Sarah misma aún deambula por sus pasillos, supervisando una construcción que nunca pudo terminar. ¿Está Sarah atrapada en su propia creación? ¿O realmente logró confundir a las almas que la perseguían, donde la inocencia se desvaneció? Volvemos a Latinoamérica. En las cálidas tierras de México, encontramos la casa de la tía Toña en Ciudad de México. La leyenda cuenta la trágica historia de una anciana adinerada y solitaria, la tía Toña, que abrió su hogar a 3 niños de la calle en un acto de caridad. Pero la bondad se torció. Los niños, cansados de las estrictas reglas de la tía, la asesinaron brutalmente por su fortuna. Se dice que, en su desesperación, Toña se arrastró hasta un espejo donde su alma quedó atrapada, mientras que los niños, llenos de culpa, se suicidaron en el bosque cercano. Hoy, la casa, enclavada en una zona remota y difícil de encontrar, es un epicentro de actividad paranormal. Vecinos y exploradores han reportado gritos infantiles, la risa espectral de una anciana, sombras que se mueven y una inexplicable sensación de frío. La casa no está en venta, y se cree que quienes intentan entrar sin permiso sufren terribles consecuencias, a veces con finales fatales. Un lugar donde la inocencia fue robada y el arrepentimiento se convirtió en un eco eterno. El silencio de los atormentados. Nos dirigimos ahora a la cuna del vudú y el misterio, a la mansión Myrtles en Luisiana, Estados Unidos. Construida en 1796, es considerada una de las casas más embrujadas de América. Se dice que está edificada sobre un antiguo cementerio indígena, y su historia está plagada de asesinatos, muertes misteriosas y esclavitud. Uno de los fantasmas más famosos es el de Chloe, una esclava que, por venganza, horneó un pastel envenenado, matando a la esposa y las hijas de su amo. Chloe fue ahorcada en la propiedad, y su espíritu, con un turbante verde, aún merodea la casa, apareciendo en fotografías y en el pasillo principal.
Otros relatos incluyen la aparición de un general confederado, el piano que toca solo y huellas de manos de niños en los espejos. La mansión, ahora un bed and breakfast, invita a sus huéspedes a compartir espacio con sus inquietos residentes. Un lugar donde el pasado trágico se niega a permanecer en el silencio. El velo que nunca se cierra. Finalmente, llegamos a un lugar donde el velo entre este mundo y el otro es casi inexistente. La Casa Montecristo Homestead en Nueva Gales del Sur, Australia. Esta imponente mansión victoriana es famosa por ser la casa más embrujada de Australia, con más de 10 fantasmas confirmados. Construida en 1885 por la familia Crowley, fue escenario de una serie de tragedias. Una niña que cayó por las escaleras, una sirvienta que murió al ser empujada desde el balcón, un niño quemado en una cuna y un mozo de establo que fue asesinado a tiros. Los Crowley eran conocidos por su crueldad y se dice que sus espíritus y los de sus víctimas quedaron atrapados en la propiedad. Los actuales propietarios han reportado luces que se encienden y apagan solas, voces incorpóreas, objetos que se mueven y la aparición de la señora Crowley en el balcón superior mirando hacia afuera. Algunos visitantes han experimentado la sensación de ser golpeados o empujados. Un lugar donde la agonía del pasado se siente tan real como el presente. Y así concluimos nuestro recorrido por estas moradas del terror y el misterio. Cada una un portal a un pasado que se niega a morir. ¿Te atreverías a visitar alguna de ellas? ¿O prefieres que el misterio permanezca seguro en la pantalla? El mundo está lleno de enigmas, y mi misión es traerlos a la luz. No olvides suscribirte para más historias que te harán cuestionar la realidad. Hasta la próxima, si te atreves a esperar.